Reino Unido confirma primera persona fallecida por la variante Omicron. En una conferencia de prensa este lunes 13 de diciembre de 2021, el ministro Boris Johnson indicaría la presencia de que la variante Omicron ya estaría reportando su primer fallecido en territorio de Reino Unido. Situación muy importante a tomar en cuenta. ¿Cuál es el significado de esta noticia? En este video vamos a hablar sobre ello y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la publicación en conferencia de prensa que se daría este lunes 13 de diciembre. Reino Unido confirmaría la primera persona fallecida por la variante Omicron y con ello iniciaría sobre todo una situación de alerta a nivel mundial. En este video vamos a conversar sobre esta situación y lo más importante, qué debemos hacer. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es un día muy importante entender que este lunes 13 de diciembre el ministro Boris Johnson indicaría en conferencia de prensa que lamentablemente ya se registraría la primera persona fallecida por la variante Omicron en Reino Unido. Y esto ha ido sumándose a los días anteriores. Reino Unido, al igual que sobre todo Dinamarca y Noruega, constituyen las regiones del epicentro de la variante Omicron en Europa. Y lamentablemente en los días anteriores Reino Unido ya habría reportado el incremento de casos, registrando que cada 2 días el número de contagios se duplicaba. En base a ello, una reciente información publicada el 11 de diciembre en cuanto a la proyección que se estimaba para Reino Unido en los próximos 3 a 4 meses era lamentablemente un panorama desalentador. En el panorama optimista se registrarían 25.000 fallecidos. En el panorama pesimista, más de 75.000. Y ya a más de una semana de registrarse el primer caso de la variante Omicron en Reino Unido, se tendría conocimiento del primer fallecido. Esta noticia se ha dado en una conferencia de prensa en donde el primer ministro Boris Johnson confirmaría el fallecimiento de un paciente portador de la reciente variante del coronavirus Omicron y que sería el primer caso reportado. Horas antes, el político anunciaría que la tercera dosis de la inoculación comenzaría en diciembre y no en enero, como estaba previsto para detener el avance de los contagios. Es importante que el primer ministro, además del comunicado del primer paciente fallecido por variante Omicron, daría otros comunicados. El 40% de los registros de casos de COVID-19 en Inglaterra estarían ya dados por la variante Omicron. En segundo lugar, que no podemos minimizar a esta variante. Y sobre todo añadió que es importante desterrar el concepto de que esta nueva variante es una versión menos dañina que las demás y reconocer la rapidez en que se está transmitiendo. Estos datos son importantes. El 12 de diciembre Reino Unido declararía alerta 4 con respecto a la situación de Omicron en su territorio. Alerta 4 que significa que los contagios están aumentando de manera masiva. Y prácticamente alerta 5 significaría que ya estaría en colapso sanitario. Al momento, Reino Unido ha declarado alerta 4. En una escala de 5, alerta 4, el significado es la transmisión comunitaria sostenida. Y esta es la situación que está viviendo Reino Unido actualmente. Lamentablemente, a un año de haber experimentado una situación similar, como fue en diciembre de 2020, cuando se declararía por primera vez la presencia de una variante del coronavirus, que esta variante sería la B117 o la variante alfa, Reino Unido vuelve a experimentar una situación bastante preocupante. La presencia de una nueva variante
que está conllevando a que el territorio entre en una alerta número 4. Para la fiesta de Navidad, Reino Unido estaría indicando nuevamente medidas de restricción. No reuniones familiares, no reuniones amicales. Situación bastante grave y sobre todo están adelantando la tercera dosis. Ya existirían al menos 2 o 3 trabajos de investigación que respaldarían la noción de que 2 dosis de la vacuna contra COVID-19 no son suficientes. Situación importante que Reino Unido ha lanzado una campaña para acelerar la tercera dosis. Es muy importante conocer que actualmente Reino Unido no alcanza ni un 33% de las personas que han recibido dosis de refuerzo. La segunda dosis, que anteriormente era considerada como dosis completa, en la población de Reino Unido llegaría hasta un 70%. Al menos una dosis, un 76%. Situaciones que estaría enfrentando de esta manera solo un 33% de la población vacunada con dosis de refuerzo. Lo que significa que existe un riesgo alto de que la variante Omicron siga causando mayor daño en Reino Unido. Y en base a esto, las autoridades estarían mencionando que se tiene que acelerar la dosis de refuerzo. Las medidas que hoy día se están viviendo en Reino Unido son bastante preocupantes. La región está en alerta 4 para coronavirus. Las restricciones se están dando y un punto muy importante es que la vacunación se está acelerando. En base a ello, la situación es bastante preocupante. Ya se va registrando el primer fallecido. La información sobre su estado de vacunación todavía no ha sido esclarecida, pero es importante conocer que ya se estaría dando lo que también en Sudáfrica se reportó. En ningún momento se ha indicado de que la variante Omicron no cause neumonías, y mucho menos que no cause mortalidad. En Sudáfrica se ha registrado mortalidad y se ha registrado neumonías. La diferencia es que la tasa de incidencia es menor que en lo que se vio con la variante Delta. Sin embargo, ya Reino Unido estaría experimentando la mortalidad por Omicron. Lo que venga en los siguientes días y siguientes semanas va a ser preocupante. Los países tienen que reconocer, sobre todo, que esta variante es más transmisible y que al ser más transmisible va a infectar a más personas y por lo tanto va a haber más personas susceptibles a tener cuadros severos. Las 3 dosis de la vacuna hoy en día ayudarían a protegernos contra la variante Omicron. Y esto es lo que Reino Unido está sobre todo promoviendo y que los demás países deben ya estar considerando. 2 dosis no van a ser suficientes para detener el avance de la variante Omicron. Esta situación es preocupante y sobre todo que ya se estaría registrando los casos fuera de Sudáfrica de mortalidad. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Lunes 13 de diciembre se reportaría la primera persona fallecida por variante Omicron. Una situación bastante preocupante que en un comunicado de prensa, el primer ministro Boris Johnson habría indicado de que se registraría el primer fallecido por esta variante. Es importante entender que hoy en día se registra que el 40% de los casos registrados COVID-19 en Reino Unido corresponderían a la variante Omicron. Asimismo, la confirmación de que solo 2 dosis de la vacuna no son suficientes han llevado a que el país tome en cuenta, sobre todo, promover la tercera dosis o dosis de refuerzo y llegar a declarar condición de alerta sanitaria 4 en relación al avance de la variante Omicron. La situación por la variante Omicron es incierta, sin embargo, ya vamos viendo de que hay registros de mortalidad. No debemos bajar la guardia, debemos estar atentos a la información y sobre todo tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus.
Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.